Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Melina Pasarelli, yo soy residente de la articulada de pediatría NEO, ya estoy en el segundo y último año de neonatología. Hoy vamos a hacer, creo que son 30 preguntas, si no me equivoco, de neosano y neopatológico. Vamos a comenzar con neosano, que son 10 preguntas, y después tenemos 20 de patología. Muy bien. Bien, comenzamos con la primera. Nosotros tenemos un recién nacido que tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, respiración regular, flexión moderada de extremidades, llanto espontáneo y cianosis distal. ¿Qué conducta adoptamos en este momento? Le pedimos un hemograma con frotis, estado básica de terapia de tórax, le internamos en neonatología, le tomamos cultivos y le damos tratamiento antibiótico o tranquilizamos a la madre y lo dejamos con ella. Nosotros tenemos que saber que las frecuencias cardíacas del recién nacido obviamente varían y que lo normal es que vayan de 120 para arriba, pero 110 es una frecuencia cardíaca normal. Respiración regular, la flexión moderada de las extremidades, llora espontáneamente, tiene esta cianosis tal, que es esa cianosis que la permanece durante 24 horas. ¿Sí? La cianosis es la cianosis que está en la palma y en las plantas de los pies. Entonces, a lo que habla el examen físico es un recién nacido normal, tranquilizamos a la madre y lo dejamos con ella. ¿Sí? Todo lo que sería el resto de las respuestas, si yo le interno en neonatología porque yo sospecho que algo está mal, o el paciente está bradicárdico, o respira mal, o está hipotónico, ¿sí? O está cianótico general. Tomo cultivos y le doy tratamiento antibiótico cuando pienso que es una sepsis, ¿sí? Y un hemograma con estado básica de grafía de tórax en el caso de que un paciente esté con dificultad respiratoria. En este caso, todas las características clínicas son de un recién nacido normal. ¿Qué puntaje de AMPA al minuto de vida le corresponde a un recién nacido que tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, respiración irregular, flexión moderada de las extremidades, llanto vigoroso y cianosis distal? Recuerden que el AMPA se toma al minuto y a los 5 minutos de vida, que no me habla del pronóstico hemodinámico que va a tener el paciente, pero sí lo que me estaba hablando es de lo que pudo haber sufrido, ya sea dentro de la panza o durante el trabajo de parto, ¿sí? Un bebé que nace vigoroso es un bebé que en la panza no tuvo ningún tipo de sufrimiento fetal y tuvo un trabajo de parto, una cesárea acorde, y si es un paciente que nace deprimido, algo pasó, un trabajo de parto prolongado, un trabajo de parto dificultoso, la mamá tuvo cursando una infección, o sea, todos los antecedentes perinatológicos y maternos que le van a pesar al paciente. Bien, el APGAR es un cuadro que mide frecuencia cardíaca, respiratoria, el tono muscular, los reflejos y la coloración, y los puntajes son de 0, 1 y 2. Bien, entonces, frecuencia cardíaca de 80 por minuto le da un punto, la respiración irregular le da otro punto, la flexión moderada de las extremidades otro punto, el llanto vigoroso son 2 puntos y la cianosis distal es un punto. Por lo que la respuesta correcta es la 6. El APGAR puede ser vigoroso si va de 7 a 10, de 4 a 6 de deprimido moderado y de 0 a 4 de deprimido moderado. Acá tenemos el cuadro, es un cuadro que se van a tener que aprender de memoria porque siempre hay una pregunta de A, ¿sí? La frecuencia cardíaca la miden ausente, menor a 100 o mayor a 100, el esfuerzo respiratorio ausente, irregular o vigoroso, el tono muscular flácido, cierta flexión o movimiento activo, recuerden que un recién nacido tiene flexión de los 4 miembros. La irritabilidad refleja, que es lo que decimos ahora y yo ahora les explico por qué, está ausente, que tiene algún gesto en la cara, no sé, o estornuda, y la coloración, si está a su lado pálido generalizado, si tiene apreciación, que es el tal que decíamos antes, o si está totalmente acusado. ¿Por qué hago referencia a la respuesta de la sonda? Ya en el 2016, cuando se hace el último consenso de reanimación cardiopulmonar neonatal, se vio que el pasaje por sonda nasogástrica y orogástrica generaba bradicardia, y la bradicardia es muy difícil de remontar en los recién nacidos. Entonces, la realidad es que la pasamos solamente en situaciones especiales. Por ejemplo, si hay que intubar y hay que aspirar la vía aérea para poder verla, si el paciente tiene una atresia esofágica o duodenal que tiene aumento de las secreciones por la vía aérea, ¿sí? Esas son situaciones en particular y especiales, ¿bien? Pero si igual ustedes les preguntan en el examen, siguen tomándolo como respuesta a la sonda. Esto es como un plus para ellos. Bien, vamos con la 3. ¿Cuál es la conducta que usted adopta ante un recién nacido quien encuentra el examen físico una formación quística blanquecina localizada en mucosa palatina? Presenta succión enérgica y se encuentra en buen estado general. Nosotros lo que podemos ver acá, que es un paciente que es un recién nacido que está ya en buen estado general, o sea que nos tenemos que tranquilizar. Bien, las respuestas son extirpación, antimicóticos locales, doplicaciones con bicarbonato y expectante. Cuando les hablan de extirpaciones porque están hablando de un diente, o sea, ya le van a decir que hay un diente con natal. ¿Sí? Los dientes se sacan porque se mueven, no tienen raíz y pueden tener riesgo de aspiración. Los antimicóticos locales y las doplicaciones con bicarbonato hacen referencia al muguet, pero el muguet lo que tiene de característico es que es una lesión que tapiza toda la mucosa de la boca en forma blanquecina, no es que es una formación quística blanca, ¿sí? Es como todo un tapizado blanco, bien, y la lengua también. En este caso nosotros tenemos que tomar una conducta expectante, porque esta lesión quística blanquecina es lo que se llaman perlas de Epstein, ¿sí? Que lo vamos a ver acá, que aparecen, pueden aparecer en las encías como pueden aparecer en el paladar, ¿bien? Y muchas veces cuando aparecen acá adelante parecen dientes, ¿sí? Pero si los tocamos, son estas formaciones quísticas que las tocamos y están cubiertas de mucosa, ¿bien? El medium, en cambio, es exactamente lo mismo, son perlitas bien brillosas que aparecen en la nariz, en la mejilla o en el lado de afuera de la boca, en la frente también. Pregunta 4. Nosotros ingresamos al servicio de neonatología un recién nacido con diagnóstico de neumonía. El peso de nacimiento fue de 2,4 kg, la edad gestacional de 38 semanas. De acuerdo a la clasificación de los recién nacidos por peso de nacimiento, el mismo estaría incluido en el grupo de recién nacidos, de extremado bajo peso, de muy bajo peso al nacer, de bajo peso o micronato. De por sí ya es un paciente que tiene 38 semanas, o sea que yo recuerdo que los recién nacidos de término van de 37 semanas a 41 semanas, 37 inclusive, 41 inclusive, ¿sí? Y un peso acorde a la edad gestacional en estos pacientes de término es de 2,5 kg a 4 kg. O sea que yo ya tengo un paciente de 2,4 kg que es de bajo peso al nacer. Bien, vamos a ver cómo se clasifica. Como dijimos, los términos, de 37 a 41 semanas. Yo ahí puse 41,6. Porque en neo, como en obstetricia, nos manejamos por semanas, ¿sí? Pero a ustedes no le va a aparecer 41,3, le va a aparecer 41, ¿bien? Entonces, hasta 41 saben que es un término, más de 40, o sea, de 42 en adelante es un término. El recién nacido prematuro es de menos de 37 semanas, o sea, de 36 semanas para abajo, ¿sí? 36 inclusive. Se clasifican en 3 etapas. Puede ser un tardío de 32 a 36 semanas, puede ser un moderado de 28 a 32 semanas y un extremo de menos de 28 semanas. El peso también se divide. Si yo digo que es un bajo peso, de menos de 2,5 kg, que es la respuesta correcta a nuestra pregunta, menos de 1,5 kg en el muy bajo peso y menos de 800 gramos en el extremado bajo peso. Dentro de los cuidados del recién nacido normal se establece que esto debe recibir vitamina K intramuscular dentro de las primeras 6 horas de vida en dosis única, vitamina K vía oral dentro de las primeras 6 horas de vida en dosis única, nitrato de plata en 1% solo en caso de presentar riesgo para oftalmia o tóxica y con antihepatitis B luego del primer mes de vida. Bien, la respuesta correcta es la A. Siempre la vitamina K, la verdad que el pasaje intraplacentario es escaso y la principal producción de vitamina K tiene que ser por la flora bacteriana del intestino del recién nacido. El recién nacido cuando nace su intestino es estéril, o sea que no tiene flora bacteriana, por lo cual la sección de vitamina K es nula. Entonces nosotros tenemos que garantizar de aplicarle la vitamina K para evitar y prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Esto no quiere decir que después el recién nacido no presente alguna clínica compatible con hemorragia, pero bueno, obviamente lo que viene y mucho sangrado, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos intramuscular y no por vía oral?
La respuesta B está mal, porque oral sí se puede hacer, también se hace dentro de las primeras 6 horas de vida, pero no es una dosis única, ¿sí? Son un periodo de 7 días. ¿Y por qué no se hace? Porque yo no me puedo garantizar que la madre por 7 días le dé la vitamina K oral y se absorbe. Entonces, lo que hacemos al momento del nacimiento es, en una pierna le aplico la vitamina K intramuscular y en otra pierna le aplico la vacuna de hepatitis B neonatal. Pero la vacuna no se da luego del primer mes de vida, sino que yo tengo las primeras 12 horas de nacimiento para poder aplicársela. Y además, recuerden que la vacuna de la hepatitis B es neonatal, no tiene que ver con la pentavalente que va a recibir después en el calendario de vacunación. Y con respecto a la respuesta C, el nitrato de plata, solo en caso de presentar riesgo de conjuntivitis, no se usa más el nitrato de plata, se usa la eritromicina ungüento, y la realidad es que se la damos a todos los recién nacidos, pero podríamos pensar que un recién nacido que nace por cesárea, con una membrana íntegra, o sea, con la bolsa que no esté rota, no tiene riesgo de contacto de los gérmenes por el canal vaginal. Entonces, ese paciente, si yo no le puse la eritromicina, no debería desarrollar la conjuntivitis por gonococo, pero bueno, en forma profiláctica se da igual como lo del parto vaginal. Esto es justamente lo que le dije hace un ratito. Bien, después tenemos un niño de 14 días que presenta en el control de salud múltiples pápulas blanco-amarillentas de 1 a 2 milímetros de diámetro en las mejillas, la nariz y la frente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Medium, eritema tóxico, acné o perlas de Epstein, es lo que hablábamos recién, es el medium, ¿sí? El eritema tóxico, el tóxico no tiene nada, o sea, es algo benigno, es algo que aparece y desaparece, es como un acné, el acné neonatal como diagnóstico no va, pero es como un acné, sí, tiene una base bien eritematosa con una punta blanca que contiene eosinófilos y desaparece solo. Y las perlas que ya lo conocemos. Los siguientes sucesos fisiológicos ocurren en el momento del nacimiento de un recién nacido normal, excepto uno, Markel. La expansión pulmonar aumenta, la PO2 con disminución de la resistencia vascular pulmonar, el ventrículo derecho expulsa mayor flujo de sangre al pulmón, el cortocircuito a través del conducto arterioso se invierte de izquierda a derecha, la PO2 mayor a 50 es uno de los estímulos que contribuye al cierre del conducto y el conducto venoso permanece permeable. A mí la realidad es que para ver estas respuestas y para saber por qué la respuesta correcta es la D, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ver cómo es la circulación fetal y después volvemos nuevamente a la pregunta, ¿sí? La circulación fetal, a diferencia de la del recién nacido como la del pediátrico o la del adulto, es una circulación que va en paralelo, el lado derecho por un lado, el lado izquierdo por el otro, ¿sí? Ahora, después, la circulación que tiene el pediátrico o el adulto o el recién nacido es una circulación en serie, ¿sí? Es todo un circuito. Bien. Nosotros tenemos la placenta, que sería la reina de todo esto. La placenta nutre al bebé, oxigena al bebé y se lleva todos los desechos del bebé. El bebé lo une a la placenta al cordón umbilical. El cordón umbilical tiene 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Bien, entonces, nosotros tenemos acá la placenta que le lleva oxígeno al bebé y nutrientes a través de la vena umbilical. La vena umbilical va por acá, por acá, por acá, por acá y llega al conducto venoso. Bien. El 50% de la circulación va a entrar al IVA. El resto va a ir a la vena cava inferior que desemboca en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho cierta sangre va a pasar a los pulmones. ¿Qué tienen los pulmones en la vida fetal? Están vasocontraídos. ¿Por qué? Porque no los utiliza. O sea, el intercambio de oxígeno lo hace con la placenta. El pulmón está cerrado. La resistencia pulmonar es muchísimo mayor que la resistencia sistémica, ¿sí? Está todo vasocontraído, o sea que solo un 10% de la sangre va a llegar al pulmón. Bien. Perfecto. Después tenemos el resto de la sangre que proviene de la parte superior del cuerpo del recién nacido, que viene por la vena cava superior y pasa a la aurícula derecha, o sea, desemboca también en la aurícula derecha. Como la presión de sangre de la cava superior es menor que la de la cava inferior, esa sangre de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, va a pasar a través del foramen oval a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a ir al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo va a la aorta, ¿sí? Y acá, esto que vemos acá, es el ductus arterioso. El ductus arterioso conecta lo que es la arteria aorta con la arteria pulmonar. Ustedes recuerden que todo lo que es pulmón va a tener una presión mucho mayor que lo sistémico, que es la aorta. Entonces, si yo tengo que pensar de dónde pasa la sangre, siempre pasa de más presión a menos presión, por lo que siempre va a ir desde el pulmón, perdón, ¿sí? Hacia la aorta. La sangre retorna por la aorta descendente y por las 2 arterias umbilicales vuelven a la placenta a llevar el dióxido, los desechos y todo lo que pasa. Entonces, si yo vuelvo para atrás a esta pregunta, yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo un recién nacido que se alimenta y se oxigena con la placenta. Cuando nace, ustedes saben que el cordón se deja 30 segundos cuando es un prematuro, 60 segundos cuando es un término. Se clampea. Cuando yo lo clampeo, corto el flujo sanguíneo que tiene, ¿sí? Que tiene el bebé. Bien, ese pulmón del bebé se va a tener que empezar a expandir para poder, por un lado, reabsorber el líquido que está dentro del pulmón, y por el otro lado, ¿por qué queremos que los chicos lloren? Para que en el llanto ingrese el oxígeno, y el oxígeno es un vasodilatador pulmonar. Entonces, lo que va a hacer es vasodilatar ese pulmón para que ocurra el intercambio gaseoso y empiece a respirar en forma normal. Entonces, cuando el bebé nace, yo por eso le tengo que hacer una estimulación externa que lo saca de su apnea primaria, ¿sí? Nace en una apnea porque yo le estoy clampeando por donde él se oxigena. Cuando responde a eso, el pulmón se expande y reabsorbe el líquido. Eso es lo que le permite poder después empezar a respirar con normalidad. Bien, entonces, la expansión pulmonar aumenta la PO2 con disminución de la resistencia vascular pulmonar. O sea que lo que va a empezar a aumentar es la resistencia sistémica de todo el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, el ventrículo derecho va a poder empezar a expulsarle más sangre, ¿sí? Al pulmón a través de la arteria pulmonar y el cortocircuito a través del conducto arterioso va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque yo ya invertí las presiones. Entonces, mis cámaras izquierdas, todo lo sistémico va a tener más presión, entonces la sangre del conducto va a ir de la aorta al pulmón. La PO2 es uno de los estímulos que contribuyen al cierre del conducto arterioso, ¿sí? Lo que para nosotros vasodilata en el pulmón va a favorecer cerrar al ductus. Se puede cerrar a las 24 horas, se puede cerrar como en 72 horas. Todos los bebés nacen con el ductus abierto. Obviamente que el prematuro tiene repercusión de ese ductus en la mayoría de los casos y por eso hay que controlar. ¿Bien? Y el conducto venoso, que es el que decíamos que lleva a la vena cava inferior, permanece permeable. Esa es la respuesta incorrecta porque el conducto se clampea solo y se fibrosa. ¿Bien? Bueno, los embarazos de término se extienden de la 37 a 42 semanas. Luego de la semana 42 se denomina embarazo postérmino. ¿Cuál es el signo físico más característico de un recién nacido postérmino? Ausencia de pies plantares, piel agrietada y descamativa, peso corporal inferior al percentilo 10 o vermis gaseosa excesiva. Bien, cuanto más postérmino sea el paciente, más vieja es la piel, ¿sí? Entonces suelen tener esto que es la piel agrietada y descamativa. Nacen con grietas. Grietas algunas pueden llegar a ser sangrantes, ¿sí? Y se descaman como si se estuviesen pelando, ¿bien? Cuanto más inmaduro es el paciente, cuanto más pretérmino es, más inmadura está la piel. Nosotros cuando nacen, obviamente que hacemos el capurro, que es todo el examen físico, que lo que vemos es la glándula mamaria, el pezón, el pabellón auricular, bien, los pies plantares. Entonces, la ausencia de pies plantares no habla de un prematuro, no tiene marcas en los pies. La vermis gaseosa es más de los términos más o menos de 37, 38 semanas, y el peso corporal inferior al percentilo 10 ya no me estaba hablando de un signo físico característico, sino que me estaba hablando de un paciente con retardo del crecimiento intraútero, ¿sí? O de un bajo peso.
Esto es lo que decía recién, que es el capurro, que nosotros vemos la forma de la oreja, vemos el tamaño de la glándula mamaria, la forma del pezón, la textura de la piel, los pliegues planetarios. Todo lo que sea de estas dos columnas, estamos llegando al término y al contérmino, y todas estas columnas son prematuros, ¿sí? Esto nos da puntaje, ustedes no lo tienen por qué saber, de hecho nosotros de memoria no lo sabemos, o sea, lo tenemos que ir viendo y lo vemos junto con el paciente, nos da puntaje, lo tenemos que dividir por un valor y eso nos da las semanas exactas. Bien. Pregunta 9. Dama de un bebé, 2 días de vida, consulta preocupada porque descubrió un área de color azulada en la región sacra y nalgas del niño. ¿Qué diagnóstico les pide? Melanoma maligno, eritema tóxico, mancha mongólica o mancha de vino corto. La verdad es que el eritema tóxico ya sabemos que no, porque dijimos que era una base eritematosa, así que ya la descartamos. La mancha de vino corto no es azulada, sino que es una mancha bien como si fuese bordón, ¿sí? El melanoma maligno no. Y es la mancha característica, que es la mancha mongólica, ¿sí? Es bien azulada, que está en la región sacra y en las nalgas. Pueden ser aberrantes, cuando yo digo aberrante, es que está en otro sector que no es el normal o el común, por así decirlo, ¿sí? No quiere decir que pase absolutamente nada, sino que nosotros siempre esperamos encontrarlo en la parte de atrás, como vemos en esta fotito, ¿sí? Pero puede pasar que esté en un hombro, en un pie, en una pierna, en un brazo, eso se controla, suelen desaparecer más o menos a la edad o al año y medio, y nada más, ¿sí? Bueno, estas son las características que ya tienes. Última pregunta de neosano y comenzamos con neopatia. Durante un parto, el neonatólogo debe estar atento a que el recién nacido no pierda una cantidad excesiva de calcio. ¿Cuál es la causa más probable de este fenómeno? La puntuación de Apgar bajo, la administración de anestésicos a la madre poco antes del parto, el oligohidramnios o la relación superficie-masa corporal. El recién nacido tiene que nacer en un lugar de parto que mantenga una temperatura de 24 o 25 grados. Pierde mucho calor, o sea, la temperatura baja, y el recién nacido tiene que mantener una temperatura entre 36,5 y 37,5. Por eso ustedes cuando, no sé si tuvieron la posibilidad o la van a tener en algún momento, que cuando ustedes agarran al recién nacido y lo llevan a la sala de recepción de neo, esa recepción tiene las servocunas prendidas para mantener la temperatura, ¿sí? La causa de que pierda calor no es el Apgar bajo ustedes ven que es lo hemodinámico, ¿sí? Lo que decíamos antes, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el tono, la coloración. Bien, la administración de anestésicos a la madre, eso lo tengo que pensar cuando el paciente nace, por ejemplo, con un Apgar deprimido, ¿sí? Muchas veces se le administran anestesia general o anestésicos muy fuertes, por ejemplo, como para poder bajar la presión, una madre hipertensa que no se controla, y eso tiene repercusión en el bebé porque tiene, obviamente, le genera el mismo efecto anestésico, y eso no manejamos. El oligohidramnios no tiene nada que ver acá con la temperatura, porque nada, el oligohidramnios lo tenemos que pensar en alguna patología renal. Bien, y la respuesta correcta es la relación superficie-masa corporal. Cuanto más prematuro es el paciente, más fina es esa piel, no tiene las capas externas de la piel, entonces pierde calor por cualquier cosa. Pierde calor en contacto con la incubadora, pierde calor con el respirador, pierde calor con las sábanas, pierde calor con abrir y cerrar la incubadora. Entonces es súper importante poder mantener la temperatura de los pacientes. Esto es lo que les dije hace un ratito. Finalizamos con Neo 1. Vamos a ir a Neo 2, así continuamos. A ver, igual cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan de Neo 1, las dejan en el foro o por mail, yo sin problema. Bueno, continuamos con Neo 2, patológico. Nosotros tenemos un paciente, es de 6 días de vida, nacido de término de 40 semanas, por parto vaginal eutóxico, que tiene una tumoración derecha, parietal, sin cambios de la coloración del cuero cabelludo. No presenta aumento de la presión con el llanto. El perímetro craneal es de 34,5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Craniosinostosis, meningocele craneal, cefalohematoma y caput sucedáneo. ¿Cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta acá? Es un bebé, que nació por parto vaginal, ¿sí? Que tiene una lesión característica que es una tumoración parietal derecha, o sea, que está limitada a un lugar y que no tiene cambio de coloración. El perímetro craneal es normal, por lo general tiene entre 34 y 36 centímetros, algunos 33 pueden tener, y que eso no aumenta con el llanto, o sea, que es algo que tiene y está todo bien. Bien, la craniosinostosis es cuando hay una fusión de las suturas, ¿sí? O las suturas craneales. O sea, está fusionado y ustedes ven que cuando lo palpan algo grueso porque no las encuentran separadas. El meningocele craneal es como una protuberancia que sale, que puede salir del cuello, puede salir de la espalda, de cualquier sector que siga la columna vertebral, y está cubierto por piel. Muchas veces está cubierto por piel y esa piel está lesionada, ¿sí? Y eso sí puede tener un aumento de todo lo que es el llanto y puede cambiar de color porque es pura piel, no está con pelo. Y después tenemos las dos características que son las que más tienen que saber, que es el caput sucedáneo y el cefalohematoma. Ustedes piensen que recién nacido no tiene una craniosinostosis, eso sí sería patológico, o sea, tiene todas las suturas separadas, por eso tiene unas fontanelas amplias, y lo que le permite que cuando nacen por parto vaginal, esas suturas, o sea, los huesos del cráneo se puedan cabalgar para pasar por el canal de parto, ¿sí? El cefalohematoma es una acumulación de sangre, por así decirlo, ¿sí? Entonces, se acumula sangre en un sector. O sea, está bien delimitado, si es parietal, si es occipital o si es temporal, ¿bien? Y el cefalohematoma lo que tiene es que, como es un acúmulo de sangre, es una de las causas de politericia y que tiene cierta medida, chicos, mide diferente y tenemos que ir controlando que eso vaya absorbiéndose y disminuyendo. Y el caput es edema, entonces puede abarcar el lugar que quiera, los dos parietales, parieto temporal, parieto occipital. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber de acá? Esto, la característica, es una tumoración parietal derecha, o sea, que tiene algo que delimita un sector de la cabeza, que no le cambia el color, no le afecta en el perímetro, no aumenta la presión, o sea, que no es nada patológico, ¿bien? Y esta es la diferencia que decíamos. El caput es edema, se extiende por donde quiera, y el cefalohematoma está en un solo lugar. Pueden combinar, a veces pasa que el chico nace y nace con las dos cosas, o sea, tiene un cefalohematoma y se edematiza para el otro lado. Bueno, no les va a pasar en la pregunta, pero sepan que si está delimitado céfalo, si no está delimitado caput. Bien, usted es el neonatólogo de guardia en la UCIM y está revisando un neonato que presenta los siguientes antecedentes perinatales. Es un recién nacido pretérmino, bajo peso, con una edad gestacional de 30 semanas y un peso de 1,8 kg. Al examen físico presenta letargo, inestabilidad térmica, mala perfusión, distensión abdominal, deposiciones sanguinolentas mientras le revisa el abdomen. ¿Cuál es nuestra sospecha? Bien, hasta acá nosotros tenemos un paciente prematuro de 30 semanas, de bajo peso, que evidentemente tiene una inestabilidad hemodinámica, está letárgico, no regula temperatura, tiene una mala perfusión, el abdomen está distendido, tiene deposiciones sanguinolentas, o sea que es una urgencia neonatal lo que está pasando. ¿Bien? ¿Cuál es nuestra sospecha? Una enterocolitis necrotizante, alergia alimentaria, enfermedad inflamatoria intestinal o divertículo de Meckel. Bien, entonces, el divertículo de Meckel, si bien genera una hemorragia digestiva baja, es un diagnóstico de pediatría. Bien, la enfermedad inflamatoria intestinal, no. La alergia alimentaria puede llegar a tenerla cuando el paciente ya es un paciente grande que tiene otro tipo de alimentación, ¿sí? O por ahí que, no sé, está en recuperación nutricional y tiene alergia
a la leche de fórmula. Bueno, está bien, hasta ahí sí, pero acá estamos frente a un caso en el que lo primero que nosotros tenemos que pensar con un prematuro que tiene alguna patología abdominal, con esto, con distensión abdominal y inestabilidad hemodinámica, es el enterocolitis necrotizante, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. El principal factor es el prematuro. ¿Qué le pasa al prematuro? Por un lado tiene un intestino inmaduro que no genera el peristaltismo que tiene cualquier recién nacido. Por otro lado, si tuvo algún tipo de sufrimiento fetal o no, puede pasar que la irrigación, o sea, la mesentérica que irriga gran parte del intestino esté alterada. Entonces, la perfusión ya del intestino va a estar alterada. Estos prematuros hay que alimentarlos de forma paulatina. ¿Qué quiero decir? La principal alimentación de este paciente va a ser una nutrición parenteral. Siempre se le suele poner un aporte trófico, y cuando digo un aporte trófico hablo de la leche humana exclusiva de su mamá, ¿sí? En una cantidad muy pequeñita, que lo que hace es tapizar la mucosa del intestino y estimular la maduración de las vellosidades del intestino. ¿Bien? Yo no puedo tener un prematuro que al día de vida le esté pasando leche de prematuro, no sé, 5 minutos. No, porque ese intestino está alterado, no tiene la irrigación suficiente como para absorber los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Se genera edema, en el edema se genera translocación bacteriana y eso produce todo un cuadro de sepsis para estos pacientes, ¿sí? Si nosotros hacemos la enterocolitis necrotizante para diagnosticarla, por un lado en la clínica, es esta distensión abdominal con una panza bien brillosa, ¿sí? Algunos tienen deposiciones con sangre y otros directamente no liberaron meconio. Entonces hay varios diagnósticos diferenciales, pero siempre lo que más nos surge es lo infectológico, ¿sí? Estos pacientes no tienen tela para defenderse de una infección. Entonces, esta distensión abdominal con una panza bien brillosa, con una panza dolorosa, la palpación, que no libera meconio, o que sí, con deposiciones sanguinolentas, que lo inestabiliza hemodinámicamente, pueden estar taquicárdicos, pueden tener dificultad respiratoria, pueden tener mala regulación térmica, mala perfusión, ¿bien? Y el diagnóstico por estudios complementarios es una placa de abdomen que siempre se sería el par radiológico de frente perfil. En lo que nosotros podemos ver es una mala distribución de aire, justamente en estas no tanto, pero siempre que nos falte aire y tal, tenemos que pensar que puede tener una patología intestinal. Hay edema interasas, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver acá, edema interasas. Y otra cosa que podemos ver son asas fijas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé, una asa del intestino que se encuentre dilatada, donde se vea con mucho aire y esté fija. Yo repito radiografías y esa asa está fija, ¿sí? Eso también es un criterio de tener que explorarlo y de controlarlo. Quiere decir que el aire no está pasando normalmente. Y la de perfil se pide principalmente para ver si está perforado. Si nosotros, ustedes ven acá la cantidad de aire que tiene este paciente en este intestino, y si estuviese perforado tendríamos que tener más aire en pared. Acá todavía nos limita una pared. Bien. La enterocolitis necrotizante es una urgencia, como les dije antes, lo diagnostica la clínica, la radiografía, hay que hacer un laboratorio. En estos pacientes hay que pedir un hemograma. En el hemograma lo que tenemos que ver son principalmente, bueno, los blancos que pueden estar altos, como pueden estar bajos, y la leucopenia menos de 5.000 nos tiene que llamar también la atención. Las plaquetas son como reactantes de fase aguda, o sea, que un paciente neonatal plaquetopénico me tiene que llamar la atención. Siempre fijándonos en los antecedentes, pero estoy diciendo en este diagnóstico, ¿no? Un reactante de fase aguda como la PCR, la procalcitonina, siempre la procalcitonina es mucho más específica en infecciones bacterianas, y lo importante en neo es hacer una curva, o sea, si yo se la pedí a las 72 horas se la vuelvo a pedir como para controlar si sube, baja, se mantiene estable. Se toman hemocultivos, ¿sí? Hemocultivos periféricos, urocultivo también, y si la estabilidad hemodinámica del paciente me lo permite, le puedo hacer una punción lumbar. Y se medica, ¿sí? Siempre se medica para cubrir los gram negativos del abdomen. Estos pacientes tienen que permanecer ayunados, les saco el aporte trófico, tienen que estar ayunados de 7 a 14 días aproximadamente, con tratamiento antibiótico y la nutrición parenteral, que es su principal aporte nutricional. Y se los va valorando. La radiografía, la verdad es que al principio, si el cuadro clínico es muy llamativo, se puede hacer cada 6 horas, pero después se puede hacer cada 24 horas. Piensen que las radiografías también caen en el paciente, entonces hay que ir viendo cómo es la clínica, ¿sí? Bien. Continuamos. Tenemos un varón de 1,3 kg de peso que nació después de 31 semanas de un embarazo no controlado, termina en un parto prematuro vaginal de la avalancha. Las membranas permanecen íntegras hasta el momento del parto. A las 4 horas del nacimiento, el neonato tiene taquipnea, estridor, aleteo nasal y tiraje subcostal. Usted solicita una radiografía de tórax. ¿Cuál es el signo radiológico más probable? Infiltrados gruesos difusos, retículo nodulillar fino, líquido en cisuras o derrame. Antes de ver la respuesta, vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos un prematuro, que por sí, 31 semanas sabemos que es un prematuro, de un embarazo que no se controló, o sea, no sabemos cuál es la causa de su prematurez, y termina en un parto prematuro vaginal en avalancha. Las membranas están íntegras hasta el momento del parto, me habla de que no hay un riesgo de tener una infección. Si yo tengo la membrana íntegra, no tengo riesgo de que la madre tenga una cólica. Y a las 4 horas el paciente tiene dificultad respiratoria. Como yo les dije, el paciente dentro de la panza respira gracias a la placenta y no con sus pulmones. Si yo tuviese un trabajo de parto, ¿sí? Normal, pongámosle es un término, un trabajo de parto normal, cada vez que la madre está en trabajo de parto lo va descendiendo por el canal vaginal. Y cada vez que hay una contracción, exprime el tórax, cada contracción, y eso hace que el líquido que tiene el pulmón se pueda reabsorber, ¿sí? Por eso después cuando termina saliendo y termina llorando, eso es como el combo perfecto. O sea, las contracciones uterinas que le exprimieron el líquido del pulmón con el tórax, y cuando sale llora, ingresa el oxígeno y vasodilata. Es como un combo racional, digamos. En este caso, es un bebé que no se controló el embarazo y que terminó en avalancha. O sea, me quiere decir que lo tuvo de una, ¿sí? No tuvo ese proceso de trabajo de parto. Otra cosa, los recién nacidos prematuros tienen un distrés respiratorio que se llama enfermedad de membrana hialina, que es por déficit de surfactante, ¿sí? El surfactante es una sustancia, perdón, es una sustancia que lo que hace es un agente tensioactivo, ¿sí? Lo que hace es mantener a los alvéolos abiertos y evitar que en cada expiración del bebé se colapsen y se cierren, ¿bien? Ese surfactante se secreta a la semana 34-35 de edad gestacional, o sea que un bebé de 21 semanas no tiene surfactante. ¿Cuál es el otro problema? Que una madre con un embarazo que se hubiese controlado con una amenaza de parto prematuro, nosotros sabemos que al tener esta amenaza constante se le da modulación pulmonar fetal. ¿Con qué? Con corticoides, que son inyecciones a la madre. Se puede hacer con betametasona o dexametasona, ¿sí? Son 2 dosis, una separada por cada día. Yo digo que la modulación, lo que hace el corticoide justamente es estimular la secreción de surfactante en estos pacientes que no lo van a tener porque no lo secretan porque tienen menos de 34 semanas. Yo digo que la modulación pulmonar fetal es completa cuando son 2 dosis, una cada día y ya pasaron 24 horas de la última dosis, y es incompleta cuando no pasaron 24 horas o cuando es una única dosis, ¿sí? Y eso me ayuda a saber el pronóstico del paciente. Entonces, yo tengo a este paciente que nace prematuro, que no se controla el embarazo, o sea, que quiere decir que no recibió modulación pulmonar fetal completa, que no tuvo trabajo de parto, pero que no sospecha una infección porque las membranas de la madre estaban íntegras. Y a las 4 horas empieza con dificultad respiratoria. El clásico de la enfermedad de membrana hialina es el infiltrado retículo nodulillar fino, vidrio mirilado o broncograma I. Las 3 cosas son características de la enfermedad de membrana hialina. Los infiltrados gruesos difusos pueden estar en la hipertensión pulmonar como en el SALAM. El SALAM es el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconiano. Hay líquido en cisuras y el derrame pleural es muy raro en el prematuro recién nacido, sí lo puedo ver ya en una evolución, ¿sí? En una evolución posterior. Muy bien.
Otra cosa que, bueno, acá ven bien la placa de enfermedad de membrana hialina, es un pulmón blanco, ¿sí? O sea, si yo el surfactante no lo tengo, me colapsa el alveolo, no tengo intercambio gaseoso, el pulmón no tiene aire directamente. La respuesta al surfactante es maravillosa. El recién nacido nace, obviamente que hay varias técnicas, no importa esto, el surfactante se pasa solamente por vía traqueal, ¿sí? O sea, yo tengo que tener un tubo en la tráquea, hay métodos, no importa, para pasar el surfactante, ¿sí? El surfactante se pueden pasar hasta 3 dosis, porque lo que tiene el surfactante como efecto adverso, que puede generar hemorragia pulmonar y puede generar neumotórax, ¿sí? Porque el surfactante abre los alveolos, si yo me paso de la dosis o me paso de la cantidad que le paso, rompe el alveolo y eso genera neumotórax como efecto adverso. Si yo a este paciente le pasa el surfactante y le hago una placa a las 2 horas, voy a ver que el pulmón ya tiene un volumen pulmonar alto, ¿bien? Pueden requerir una, y se pasa en 3, o sea, en el momento que yo paso el surfactante, no lo paso de una, ¿sí? Lo voy pasando despacito para que lo pueda tolerar. Bien. Antes de esta pregunta, también lo que nosotros tenemos que ver es que en este caso es un paciente nacido prematuro, digo, pero los pacientes pueden nacer con dificultad respiratoria y los diagnósticos diferenciales son muchos. Uno, en el prematuro tenemos que pensar esto. Otro, en la taquimia transitoria, ¿sí? Es lo que yo les decía, es un bebé que nace, que el pulmón se expande y tiene que reabsorber el líquido, ¿sí? Antes se llamaba pulmón húmedo. Entonces, se tiene que adaptar a la vida de las proteínas. Toda la circulación y todo lo pulmonar tiene que sufrir un proceso de adaptación. Entonces, tienen estas taquimias transitorias. Pero ¿qué pasa? Yo no lo puedo esperar 6-7 horas porque si el paciente tiene una sepsis, se está comiendo el bicho. Entonces, esos pacientes hay que controlarlos, ¿bien? Otro diagnóstico diferencial puede ser el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Otro puede ser la hipertensión pulmonar, que principalmente está en los postérminos. Algunos prematuros la pueden hacer, pero la hacen posterior, ¿sí? Cuando ya a las 48 horas de vida más o menos. Y siempre, no puedo olvidarme del efecto lógico y son pacientes que con dificultad respiratoria, aunque yo sepa que esto es una enfermedad de membrana hialina y con el surfactante pueda resolver, le tengo que poner tratamiento. Continuamos. Tenemos una niña de 2 meses en buen estado general a febril con actitud alimentaria. Presenta un cuadro de ictericia de coli, en los exámenes de laboratorio tiene un aumento franco de la bilirrubina directa. ¿Cuál de las siguientes patologías está obligada a descartar? Eferocitosis, déficit de la G6-PDH, insumunización ABO o atresia viral. Ya de por sí tengo una bebé de 2 meses que está ictérica, o sea que ya a mí me tiene que llamar la atención que hay algo que no está bien. Por otro lado, el aumento de la bilirrubina directa. Sepan que en neo la ictericia es súper común, que los prematuros hasta un 100% se ponen ictéricos y los términos hasta un 80%, ¿sí? No siempre entran en lámpara, o sea, hay que ver los días de vida que tiene con el valor del lumino para ver si ingresa o no ingresa en lámpara. Y la ictericia del neonato es a predominio indirecto. Si hay predominio indirecto, está pasando otra cosa. Las causas de ictericia puede ser el prematuro, puede ser la mala alimentación, pueden ser el cefalohematoma, las inmunizaciones ABO o RH, ¿bien? Entonces, ¿por qué no son? La respuesta correcta es la atresia viral, porque yo, frente a un paciente que tiene ictericia con bilirrubina directa aumentada, la principal causa es la atresia viral. Las otras 3, A, B y C, son anemias hemolíticas. O sea que si yo tengo una anemia hemolítica, yo tengo una bilirrubina indirecta aumentada, no directa, ¿sí? Entonces, la atresia viral es la principal causa de una bilirrubina directa aumentada. Además, en pacientes más grandes, no neonatos. Esto es lo que hablábamos recién, una ictericia, la colistasis neonatal, que es una patología que puede estar dada principalmente por la utilización de parenteral prolongada. Tengo una ictericia prolongada, el aumento de la bilirrubina directa, puedo tener apolia o poluria, y con mayor frecuencia todo lo que es la primera semana. Recuerden que la ictericia fisiológica aparece después de las 24 horas y suele aparecer al primer o segundo día, con mucho tercer día, ¿sí? Esto aparece después de 7 días. Bien. Entonces, como característica, ictericia con bilirrubina directa, poliopoluria, pensaba en atresia viral, ¿sí? Bien. Una madre con diabetes mal controlada da luz a un niño de 4,5 kg. ¿Cuál de los siguientes es la manifestación más probable en este recién nacido? O sea que tenemos una madre diabética con un bebé mayor a 4,5 kg, o sea que es un alto peso para la afectación, ¿sí? Más de 4,2 kg, alto peso. Bien. ¿Qué le puede pasar al bebé? Puede tener una cetosis diabética, tener una hiperglucemia, una hipercalcemia o una policitemia. ¿Cuál es la característica que tiene el hijo de madre diabética? Genera hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que durante el embarazo la madre tiene una hiperglucemia, que le pasa esa hiperglucemia al bebé. El bebé genera una estimulación de los islotes del páncreas y eso genera un aumento de la secreción de insulina, genera un hiperinsulinismo, ¿bien? Cuando el cordón yo lo corto, ese hiperinsulinismo va a actuar en el recién nacido. ¿Y qué provoca? Por un lado baja la glucemia, o sea que voy a tener hipoglucemia, que es una de las manifestaciones más comunes. Estimula la eritropoyetina, o sea que voy a tener policitemia. Yo hablo de policitemia al aumento de la masa de glóbulos rojos. Mayor al 65%, sin síntomas o mayor al 70%, ¿sí? Eso, la policitemia tiene un tratamiento, bueno, no importa. Suelen generar también hipocalcemia, que no se conoce el método por el cual, y también estos pacientes, aunque son alto peso, pueden generar distrés respiratorio con falta de surfactante, porque el hiperinsulinismo inhibe la secreción de surfactante. Entonces, en este caso, ¿cuál es la más probable? La policitemia, porque dijimos que genera hipocalcemia, hipoglucemia. Y la cetoacidosis diabética es una descompensación metabólica que la puede llegar a tener el paciente, pero más en la pediátrica. Bien, esto es lo que hablábamos recién, la hiperglucemia, el hiperinsulinismo, ¿sí? Y las cosas que genera. Las muestras de sangre para realizar el screening de hipotiroidismo congénito primario se obtienen dentro de las primeras 6 horas de vida, de las primeras 12 horas de vida, dentro de las primeras 24 horas de vida o después de las 48 horas de vida. Está hablando del FEI o del PPN, que es la pesquisa neonatal, ¿sí? Recuerden que detecta 6 enfermedades metabólicas: el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la galactosemia, el déficit de biotinidasa y la hiperplasia suprarrenal congénita. Bien, entonces esto como para que ustedes se mareen que es una determinación específica, no, este screening es el PPN o el FEI. Lo tengo que tomar pasadas las 48 horas de vida. Se puede llegar a tomar hasta las 36, pero es pasadas las 48 horas de vida, porque necesito la incorporación de alimentación por la fenilcetonuria y la galactosemia. Creo que de las cosas más importantes que tiene el FEI o el PPN es el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Es la principal causa de discapacidad intelectual en estos pacientes si no se detecta a tiempo. De hecho, en los lugares donde se hace el FEI y no hay endocrino infantil, muchas veces lo que recomiendan las guías es que si a vos te viene alterado el hipotiroidismo, darle tratamiento con levotiroxina. Y después suspenderlo en caso de que las hormonas tiroides por sangre periférica y en el nuevo control de FEI sean normales, ¿sí? Pero se prefiere empezar el tratamiento en forma precoz que tener que esperar. Bien, entonces la respuesta correcta después de las 48 horas de vida, esto es lo que les dije antes, y esto es importante también saber que el FEI se tiene que repetir en ciertas ocasiones. Si el paciente es prematuro o tiene menos de 35 semanas, yo te lo hago a las 48 horas de vida, pero tengo que tener en cuenta que a las 37 semanas, cuando sería su edad de término, hay que volver a repetirlo. Y si el paciente pesa menos de 1,5 kg, también lo realizo a las 48 horas de vida, pero lo tengo que repetir hasta los 2. ¿Qué pasa? Yo no le puedo repetir cada 15 días a este chico, no sé, un chico que nace 800 gramos, no le puedo hacer 10 FEI. Como muchísimo se hacen 3 FEI. 3 FEI normales y suficiente. Es probable que al principio venga alguna que otra alteración, por eso se vuelven a repetir, pero con 3 es suficiente. También el FEI se puede alterar por las transfusiones, por los inotrópicos, por los corticoides, eso siempre es importante aclararlo, porque la parte de pesquisa del laboratorio sabe con lo que se puede encontrar o con lo que puede tener como alterado. Continuamos.
Tenemos un niño de 2 semanas de vida que es ingresado por guardia por vómitos de 3 días de evolución, tiene signos de deshidratación destacándose el examen físico, hiperpigmentación escrotal con tamaño testicular normal para el Los estudios de laboratorio tienen acidosis metabólica, hipocloремia, hiponatremia e hiperpotasemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La realidad es que acá como que podemos pensar en varios diagnósticos diferenciales, pero hay un par de cosas que me tienen que llamar la atención. Más allá de los vómitos, la deshidratación, que me está haciendo hincapié en una hiperpigmentación escrotal, o sea que ahí tengo algo del examen físico que me llama, y la alteración metabólica pequeña, y la hiperpotasemia, la hiponatremia y la hipocloria. Entonces, una oclusión intestinal, si me habla de una oclusión intestinal, yo tendría que tener algo abdominal, ¿sí? Tendría que venir con un abdomen extendido, con ausencia de meconio, ausencia de catarsis, en realidad, porque yo tenía 2 semanas. Bien, estenosis hipertrófica del píloro tiene que venir con unos vómitos mucho más abundantes, también con un abdomen distendido. Les van a decir que en la estenosis del píloro se palpa como una oliva, ¿sí? En la parte del píloro, así que lo descarto. El hiperaldosteronismo primario, todo lo contrario, si yo tengo aumento de la aldosterona no puedo tener hiponatremia y hiperpotasemia. Y después, por último, la hiperplasia suprarrenal congénita, que sería la estrella en este caso, ¿sí? La hiperplasia suprarrenal congénita es otra de las enfermedades que detecta el PPN o el FE, como dijimos previamente, y que tiene esto, ¿sí? Puede ser la perdedora de sal o la no perdedora de sal. La perdedora de sal es la que mayormente se manifiesta en un 75% y genera esto, los vómitos, la deshidratación, la hiperpigmentación y esa alteración del medio interno. ¿Por qué? Por lo siguiente. Algo que tienen que saber es que la hiperplasia suprarrenal congénita es por déficit de la 21 hidroxilasa, ¿sí? Lo que el FE mide es la 17 hidroxilasa. O sea, ojo con esto. El PPN mide la 17 y la hiperplasia es un déficit de la 21, ¿sí? Si yo tengo un déficit de la 21, no voy a secretar aldosterona, voy a tener una disminución de la aldosterona y la aldosterona lo que estimula la absorción de sodio y la expresión de potasio. O sea que voy a tener aldosterona, una hiponatremia hipercalente. Y a su vez, la 21 hidroxi participa en la liberación de cortisol. Al no tener cortisol, hay más ACTH y eso es lo que genera la hiperpigmentación. En estos pacientes también, si viene alterada, hay que pedirle un ionograma y se pide la 17 hidroxi en sangre periférica para ver si es así. Bien. Usted recibe en unidad neonatal un recién nacido que tiene una glucemia de 30 a las 2 horas de vida. Su peso fue de 4 kilos 250, al examen físico tiene macroglosia, visceromegalia y una gran umbilical. ¿Cuál es la causa más probable de hipoglucemia? Oxidación anormal de ácidos grasos, insuficiencia suprarrenal, hiperplasia de células del islote de Langerhans o adenoma congénito. Claramente estamos con un paciente que tiene hipoglucemia y que fue un alto peso y que encima tiene macroglosia, visceromegalia. O sea que puedo pensar que es un hijo de madre diabética, ¿sí? Y es lo que dijimos antes, que la hiperglucemia generaba este estímulo constante en el páncreas por hiperinsulina. O sea que la respuesta correcta es la C. Esto es lo que vimos antes. Y este es el que hacemos con la hipoglucemia en el recién nacido. Si un hijo de madre diabética se encuentra asintomático, los síntomas pueden ser respiratorios, metabólicos, neurológicos, bien, de la hipoglucemia, y tiene menos de 40, directamente se pone un aporte de glucosa endovenosa, que es un dextro que se pasa. Si es asintomático, lo tengo que controlar, ¿sí? En las primeras 4 horas de vida se alimenta en la primera hora y a los 30 minutos o a la hora le controlo. Si tiene menos de 25, le doy una toma de leche, por ejemplo, de no. Si tiene menos de 25, le doy glucosa endovenosa y si tiene entre 25 y 40, veo cómo está el paciente. Si le puedo dar otra toma de leche o le paso endovenosa. Entre las 4 y 24 horas de vida, continúo, ¿sí? Dándole la leche cada 2-3 horas y lo vuelvo a medir, antes de cada toma. Si tiene menos de 35, le vuelve a tomar, y si tiene menos de 35 glucosa endovenosa, entre 35 y 45 lo ve. La realidad es que esto es bastante dinámico, o sea, el corte lo hacemos en 40, si es sintomático, sin duda que el paciente se le pone una vía y se le pasa un dextro, y si es asintomático, se suele dar una toma y ahí volver a evaluarlo a las próximas horas. Nosotros tenemos un nacido a término de peso adecuado con antecedentes de ruptura prolongada de membranas tubulares, fiebre materna y apnea. Concurre dentro de las 24 horas de vida con manifestaciones clínicas compatibles con sepsis. El hemocultivo del neonato fue positivo para el estreptococo del grupo B. ¿Cuál es el factor predictivo más importante de infección por el estreptococo? La exposición del microorganismo en el aparato genital materno, la exposición transplacentaria, la exposición postnatal o la exposición intrahospitalaria. El SGB es un germen que se evalúa en la madre, ¿sí? Las embarazadas a la semana 35-37 le hacen un hisopado rectal y vaginal en búsqueda del SGB, porque los antecedentes de la madre, los cultivos que se hagan los trimestres, si ese cultivo me va a dar la pauta si hace una profilaxis antibiótica intraparto o no. Y además es un germen sumamente importante que yo necesito saber el aneo para ver si curo con antibióticos o no a este paciente, ¿sí? El SGB está en la faringe, en el recto y en el genital de la madre, o sea que la exposición de ese germen en el aparato genital materno es el factor más importante que va a tener, ¿bien? Y además me estaba hablando de que yo ya tengo una rotura de membranas previas, o sea que ese germen se está colonizando a la mamá, asciende e infecta todo lo que es la cavidad uterina y termina infectando al bebé. Esto es lo que yo les decía, el cultivo vaginal y la PAI es la profilaxis antibiótica intraparto. La madre, ¿cuándo recibe la PAI? Cuando tiene este cultivo positivo, cuando en alguno de los cultivos que se hizo en los trimestres tiene una bacteriuria positiva para SGB, si tuvo un hijo interior con SGB, si el parto es prematuro, si tiene una ruptura prolongada de membranas de más de 18 horas, si la madre tiene signos de corio, los signos de corio son el líquido amniótico fétido, si está taquicárdica la madre, si tiene leucocitosis, si está febril, y la colonización o el hijo anterior con la colonización del embarazo fétido. La profilaxis antibiótica intraparto se hace con ampicilina o penicilina, ¿sí? Se tiene que hacer 4 horas antes del parto y después del parto se continúa. Eso lo que permite es bajar la carga bacteriana que tiene la bacteria esta para evitar. Además, perdón, el antibiótico pasa por circulación al bebé, suele tener una concentración mucho mayor que la madre, y eso hace que no se infecte y que evite la sepsis por SGB. Bien. Nosotros tenemos un neonato de término de 48 horas de vida, cuyo parto fue atendido por una comadrona. Presentan en el examen físico melena, hematomas en miembros inferiores y hemorragia umbilical. Los tiempos de protomina, coagulación y parcial están prolongados. El tiempo de sangría, la retracción del coágulo, el recuento de plaquetas y el fibrinógeno son normales. El recuento de glóbulos blancos es de 17.500 con predominio de neutrófilos y 3% de fallos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad hemorrágica del recién nacido, coagulación vascular intravascular diseminada, la cúpula trombocitopénica neonatal o la sepsis. Nosotros acá tenemos un bebé de 48 horas de vida que evidentemente está teniendo una hemorragia, ¿sí? Tiene melena, tiene hematoma, tiene hemorragia umbilical. Perfecto. Tiene un coagulograma alterado, que les digo que todos los recién nacidos, por lo menos en las primeras 72 horas, tienen su coagulograma alterado. Me está diciendo que las plaquetas son normales y que los glóbulos blancos de 17.500 en un neonato no me asusta. Bien. Pero hay un dato importante que fue atendido por una comadrona, o sea que fue un trabajo de parto en la casa, ¿sí? No fue en una institución, o sea que tengo que asumir que ese paciente evidentemente no tiene vitamina K. ¿Sí? Una sepsis sí podría ser, obviamente, es probable que si llega al aneo se cultive y se medique, pero no es la causa de una sepsis porque el paciente no me está dando un cuadro séptico, sino que me están hablando bien de que es un cuadro hemorrágico. Entonces acá las palabras claves son principalmente que fue atendido por una comadrona y que tiene una clínica de hemorragia. Entonces, al no recibir la vitamina K, yo pienso que el paciente está teniendo una hemorragia, una enfermedad hemorrágica de recién nacido. Bien, la clásica que aparece entre los 2 y los 7 días, lo que decíamos es de 1 miligramo al nacimiento y si no se puede hacer tratamiento 3 días, ¿sí? Bien.
Usted tiene un niño de 5 días de vida sin ningún antecedente de patología perinatal, nace con 3 kilos 300, pesa 3 kilos. Los padres refieren que comenzó con los amarillos el tercer día de vida, tiene una ictericia generalizada, el resto del examen físico es normal, se alimenta exclusivamente a pecho. Trae un dosaje de bilirrubina hecho unas pocas horas antes en otro centro con una total de 18, una directa de 1,5 y qué conducta adoptamos. Si le damos mamás más frecuentes y lo controlamos en 24 horas, si le damos complemento con leche maternizada y lo controlamos en 24 horas, si comienza luminoterapia intermitente y continúa con pecho exclusivo, o pedir hematocrito, froti y grupo factor reacción. Bien, entonces nosotros tenemos un bebé de 5 días de vida que no tiene nada, ningún antecedente. O sea que si me dice ningún antecedente, puedo pensar que no tiene ninguna incompatibilidad, ¿no? Bien, nosotros sabemos que los recién nacidos de término bajan hasta un 10% del peso de nacimiento porque se desembarazan de todo el líquido extracelular que tienen y los prematuros hasta un 15%. Si nació con 3 kilos 300 y pesa 3 kilos, bajó menos del 10%, o sea que estaríamos bien. Recién a los 7 días empieza a recuperar el peso de nacimiento. Se pone amarillo el tercer día de vida, lo cual es normal, tiene ictericia generalizada, por lo cual yo le tengo que hacer un laboratorio y en el laboratorio me sale el predominio de esta bilirrubina sin directa, o sea que lo que yo pienso es que es una ictericia fisiológica, ¿bien? Y se alimenta exclusivamente a pecho. ¿Qué pasa? Los primeros días de vida la madre no tiene la cantidad de leche que lo mismo que yo le doy una leche de fórmula, ¿sí? La cantidad que tenga la madre es suficiente para alimentar al bebé. La bilirrubina se termina eliminando por diuresis y por cacacia. Entonces, si yo no tengo una buena hidratación del chico, es probable que, como es que no se elimine y genere toda esta coloración amarillenta de la piel. Entonces, indicar mamadas más frecuentes y controlar en 24 horas es la respuesta correcta. Antes se decía que se suspenda la lactancia materna y que le demos complemento. La realidad es que eso no, hay que valorar la técnica de la madre, hay que ver la cantidad de leche que tiene la madre. O sea, el bebé lo que necesita es seguir hidratándose para eliminar esa ictericia, ¿sí? Yo le voy a indicar el complemento en caso de que la madre no tenga leche o pase algo con las mamas de la mamá, ¿sí? Pero si no, las mamadas siempre tienen que ser más frecuentes. Comenzar la luminoterapia depende del cuadro que ustedes van a tener que saber, porque obviamente entra en luminoterapia cuando determinadas horas de vida que tenga determinado valor. En este caso, con 5 días de vida, entra en luminoterapia con más de 20. Si no me equivoco, ven, considerarla mayor a 17, pero alumino entra con más de 20. Entonces, en este paciente, si bien la puedo considerar, no es una indicación. Aparte de luminoterapia intermitente, la luminoterapia se pone 2 días, 3 días, depende, ¿sí? Una vez que el paciente ingresa en luminoterapia, se hacen controles diarios. Y al segundo descenso de bilis, se saca el alumno, ¿bien? Y pedir el hematocrito, la prueba de Coombs y el prótesis para pensar si estoy cursando con una enfermedad de hemolítica, ya sea por ABO o por RH, que en realidad no me está dando el caso, así que lo debería dejar. Esto es lo que decíamos antes, este cuadrito se lo van a tener que saber de memoria, por lo menos los valores, o sea, el rango de horas y el valor con el que expresa alumino, como para tenerlo en cuenta por si se hacen esta pregunta. Realizamos el control de salud al 5.º día de vida de un neonato de término, peso adecuado, parto vaginal cefálico, aguar 9 10, sea vigoroso, alimentado con pecho. Se presenta vital, succión enérgica, descenso fisiológico, ictericia generalizada, que según refiere la madre, con salud de horas. El grupo de la madre es seropositivo, el del recién nacido A negativo, le solicitamos dosaje de bilirrubina, presentando hiperbilirrubinemia indirecta con criterios de internación para el alumino. ¿Cuál es la respuesta que refleja el diagnóstico? En este caso ya nos está diciendo todo, sí que tiene ictericia, que lo entra en el alumino, y lo más importante que el grupo de la mamá es 0 y el del bebé es A, ¿sí? O sea que es una incompatibilidad DAO. Siempre que la mamá sea 0 y el bebé sea A, B o AB, es incompatibilidad DAO, incompatibilidad de RH, la madre tiene que estar negativa. A o RH no es porque la madre es seropositiva, ¿bien? Esto es lo que hablábamos recién. La incompatibilidad de RH es la causa más grave que tenemos de enfermedad hemolítica en el recién nacido porque genera una destrucción de los glóbulos rojos del recién nacido bastante importante. La madre tiene negativo y el bebé positivo. Por suerte no es tan frecuente, pasa, pero no es tan frecuente y la incompatibilidad de ABO sí es frecuente, ¿sí? Y la madre tiene que ser 0 y el bebé tiene que ser AB o puede ser AB también. Bien. Se evalúa a un recién nacido de término que tiene 3 kilos 100 en la unidad de atención neonatal poco después del parto. El examen físico revela catarata del ojo izquierdo y soplocárdica. No hay indicios de retraso del crecimiento intrauterino, microcefalia ni hepatomegalia. De las siguientes causas, ¿cuál es la causa más probable de estos casos? Acá empieza el lío entre que todas estas torch son todas iguales, entonces se empiezan a confundir, pero fíjense que las torch tienen como tríadas, ¿sí? Que son importantes recordarlas como para buscarlas en el enunciado y poder pensarlas directamente, ¿sí? En este caso, esta torch que el paciente tiene le afecta el ojo, el corazón, ¿sí? Y está hablando de que no hay microcefalia, que no entendemos nada, ni hepatomegalia. Citomégalo, dice que podría darle hepatomegalia, la microcefalia, el virus herpes simple, que en realidad sí también genera hepatomegalia, la rubiola y la toxo que también da microcefalia, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es rubiola. ¿Qué tengo que saber de la rubiola? Que genera algún tipo de retinopatía, como por ejemplo la catarata, que genera hipoacusia, y el soplo cardíaco principalmente porque puede tener ductus o estenosis pulmonar, ¿sí? Entonces esta tríada tiene que acordársela de memoria porque justamente lo que hace es eso. La idea es que ustedes puedan saber las cosas más, o sea, grandes y características que tienen, como para cuando leen el enunciado puedan detectar las palabras clave que las fuimos nombrando, y con eso pensar un diagnóstico. Siempre que ustedes lean, detecten palabras claves y piensen un diagnóstico, es más fácil de buscar la respuesta. Continuamos. Usted recibe en sala de partos un bebé cuya madre oriunda de Salta refiere que el embarazo le detectaron Chagas. ¿Qué estudio le solicita para diagnosticar Chagas congénitas? Este es un estudio a elección que se le hace a todos los recién nacidos, es el microhematocrito, ¿sí? El hemograma, las plaquetas, ni un laboratorio completo no se realiza. La técnica de ELISA se realiza muchas veces en dos técnicas para la madre, no para el bebé. Y después tenemos las técnicas directas o indirectas, ¿bien? El microhematocrito es el que se hace en el recién. Parte importante de Chagas. Esto. Yo tengo una madre con serologías rápidas, ¿bien? Al recién nacido le hago el microhematocrito, si me da positivo lo trato. Si me da negativo, le repito, según el TRAPS, a los 10 meses la serología. Si las serologías a los 10 meses me dan negativas, le doy el alta, si me dan positivas lo trato. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque algunos hablan de serologías a partir de los 10 meses y otros hablan a partir de los 7, 8 meses o 7 meses. Bien, entonces, el TRAPS me habla de serologías a los 10 meses. UNICEF me dice que cuando el bebé nace, hijo de madre Chagas positivo, le hago una primera parasitemia. Si me da positivo, lo trato. Si me da negativo, le hago una segunda parasitemia a los 15 días de vida, o a los 10 días. Si me da positivo, la trato. Si me da negativa, le hago serología a partir de los 7 u 8 meses. Si me da positivo, lo trato. Si me da negativo, le doy el alta. Entonces, volvamos para atrás. TRAPS le hace una sola parasitemia cuando nace y le hace serología a los 10 meses. UNICEF le hace una parasitemia cuando nace, una parasitemia a los 10-15 días y serología a los 7-8 meses. La realidad, chicos, es que es lo mismo, digo. O sea, la serología siempre hay que hacerlas pasadas los 6 meses de vida porque ya no tiene pasaje de anticuerpos por parte de la madre. Entonces se hacen a partir de ahí. Pero cuando ustedes les hagan estas preguntas, no van a tener todas las respuestas. ¿Sí? O sea, no es que van a tener 7 meses, 9 meses y 10 meses. No. Y muchas de las veces, como los algoritmos varían en estos detalles, cuando le hacen la pregunta le ponen abajo, según la guía de UNICEF de atención de no sé qué, cuando le pido la parasitemia recién así, ¿sí? O sea, como que les cita la bibliografía para que responda. Bien.
Usted tiene un paciente de 2 horas de vida, un término de 38 semanas, peso adecuado 2 kilos 720, es con una madre con FRAB, BDRL positiva, o sea, estamos hablando de sífilis, que inició el tratamiento con penicilina 2 semanas previas al parto. ¿Qué conducta adoptamos? En primera instancia, le solicitamos pruebas neutropolímicas al recién nacido, le indicamos tratamiento con penicilina al recién nacido, solicitamos radiografía de huesos largos, hepatograma, orina completa, función lumbar o títulos a la madre para certificar si tuvo respuesta. Es una madre que viene con sífilis, con tratamiento hacia 2 semanas. ¿Cuándo yo digo que el tratamiento es acorde? Cuando lo hace con penicilina, cuando la penicilina son 3 dosis, una dosis por semana, cuando la última dosis la reciba hace más de un mes del parto, de la fecha de parto, y cuando los títulos de la mamá están estables son esos. Yo acá no tengo absolutamente nada más que la empieza 2 semanas previas al parto, o sea que yo ya sé que es un tratamiento incompleto. Entonces, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Lo primero que hago cuando el bebé nace es pedir una BDR. Después desarmamos todo el algoritmo, ¿sí? Le hago el examen físico y le pido la BDR. Bien. El tratamiento con penicilina lo vemos ahora en el algoritmo, el laboratorio también, y los títulos a la madre se los pido obstetricia en el chequeo del tratamiento. En este caso no. Bien. A ver. Nosotros tenemos un hijo de madre sífilis positiva. Le hago el examen físico, le pido la BDRL en sangre. Si el examen físico es normal y la madre fue tratada adecuadamente con seguimiento serológico para ver la BDRL, al bebé lo sigo en forma clínica y serológica, al mes 2, 3, 6 y 12 meses. Si yo veo que la madre vive lejos, ¿sí? Que no le puedo hacer el seguimiento serológico, lo que puedo hacer es darle una única dosis de penicilina benzatínica, 50.000 unidades kilo. Bien, este no es el caso de nuestro paciente porque la madre no está tratada adecuada. Ahora yo tengo un examen físico normal, con una madre no tratada, ¿sí? O tratada, directamente no le dio nada, le dieron un tratamiento inadecuado, por ejemplo, en este momento que empezó recién. Y nosotros tenemos al paciente con una BDRL negativa. Si yo lo puedo seguir, con posibilidad de seguirlo serológicamente, le hago una única dosis a 50.000 unidades. Si yo no lo puedo seguir, ¿sí? Le hago por 10 días el tratamiento. Es una penicilina G endovenosa de 100.000 a 150.000 unidades kilo día. Si yo tengo una madre que no la tratan, o la trata inadecuadamente, y el bebé tiene BDRL positiva, le tengo que hacer un laboratorio completo. Le tengo que pedir un hemograma para ver las plaquetas y los blancos, el hepatograma, GOT-GPT, porque siempre hay aumento de transaminasas, radiografía de huesos largos porque hace periostitis, y punción lumbar para ver la BDRL, líquido cefalorraquídeo, que no está haciendo una neurosis. Si esto me da normal, sigo el mismo camino, con posibilidad de seguimiento de una dosis, sin posibilidad de seguimiento, tratamiento 10 días. Si esto me da anormal, directamente tengo que hacer el tratamiento por 10 días de 100.000 a 150.000 unidades kilo. ¿Sí? Y lo sigo. Si el paciente nace con un examen físico anormal, que es compatible con sífilis congénita, le pido el hemograma, el hepatograma, la radiografía de huesos largos, la punción lumbar y seguimiento de orina porque generan proteína. Le hago tratamiento por 10 días y lo sigo. A los 3, 6 y 12 meses con BDRL, se pide líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A los 6 meses y obviamente hay que hacer un examen oftalmológico y auditivo a este paciente. El algoritmo de sífilis, como el de Chagas, se lo tienen que saber de memoria porque son 2 tops que se piden siempre, siempre. Acá se los marcamos porque, para que sepan, porque ustedes ven que acá yo les dije que el tratamiento por 10 días es de 100.000 a 150.000 unidades kilo día por 10 días. Es decir, yo hago, por ejemplo, 100.000 por el peso del paciente y lo divido en el día la cantidad de dosis que necesite. Y acá es cada 12 horas, o sea que es exactamente lo mismo, ¿sí? 50.000 unidades kilo cada 12 horas por 10 días es lo mismo que decir 100.000 unidades kilo día, porque lo va a recibir a 100.000 en 24 horas. Bueno, acá recibe 50.000 en 24 horas, en 12 horas. Cada 12 horas, perdón. ¿Bien? Y acá exactamente lo mismo. Así que ojo con la respuesta, porque por ahí les aparece 100.000, 150.000 unidades kilo día y es lo mismo que 50.000 unidades kilo cada 12 horas. Bien. Tenemos un recién nacido de 24 días de vida, desprende el cordón umbilical a los 8 días y el ombligo no se trata. Presenta al nivel una tumoración roja prominente circular que segrega un contenido alcalino. La madre a veces nota ruido de gases. El diagnóstico: persistencia del conducto onfalomesentérico, granuloma, hernia o pólipo. La realidad es que el conducto onfalomesentérico se tiene que cerrar, no tiene que haber ningún tipo de secreción. Lo que se hace con el ombligo es que se limpia con alcohol etílico, principalmente para que no se infecte, se seque y se pueda caer. ¿Sí? Se cae a los 7-10 días más o menos, ¿sí? Igual la principal causa de que el ombligo no se caiga es la falta de adherencia de los glucocitos. Bien, o sea que el diagnóstico más probable es que persista el conducto onfalomesentérico y que a través de ello haya ruidos de gases y pueden muchas veces secretar orina como materia fecal. Bien, después el resto de los diagnósticos son muy finos. La hernia umbilical es común en el recién nacido porque nosotros sabemos que hay separación de los restos del abdomen, que eso se van a empezar a juntar a medida que el bebé crezca y genere fuerza en el músculo del abdomen. El granuloma umbilical y la diferencia con el pólipo es muy fina. El granuloma umbilical es una tumoración roja bien brillante que aparece al borde del ombligo y el pólipo es como el color de la piel, como claro, o sea, no es rojo brillante, ¿sí? La misma textura de la piel. La verdad que el diagnóstico es muy fino, pero ustedes lo que le están pidiendo es qué es lo que le pasa a ese chico, que por qué tiene esa secreción o por qué tiene ruido, ¿sí? Y es porque persiste el conducto. Recibimos un recién nacido de término de bajo peso que tiene las siguientes manifestaciones clínicas: hipoplasia de las extremidades poliparas cutáneas, hipopigmentación, encefalitis, microftalmia, realiza resonancia, hay atrofia cerebral y en la evolución oftalmológica hay polioretina. ¿Cuál de los siguientes síndromes congénitos se encuadran en el neonato basado en los datos aportados? Acá hay 4 cosas afectadas: la piel, el sistema nervioso, los ojos y las extremidades, ¿sí? O articulaciones. Y eso lo causa principalmente la varice. La rubiola habíamos dicho que es ojo, oído y corazón. El herpes por lo general puede generar en piel algunas lesiones vesiculosas, puede tener hepatomegalia. Y la toxo, recuerden que puede tener calcificaciones cerebrales, puede haber microcefalia, puede haber microftalmia. Bien, la varicela zoster afecta piel, extremidades, sistema nervioso y oftalmo. Una secundípara que cursa su tercer embarazo en la semana 32 ingresa a trabajo de parto. Por última menstruación está de 38 semanas. Las membranas están intactas, la paciente está afebril, parece estar bien, no recibe atención prenatal. Tiene un varón de 1 año que tuvo una bacteriemia por ISFP. Se lo trató y anda bien. ¿Cuál de las siguientes estrategias es la más adecuada? Administrar penicilina inmediatamente después del parto, iniciar tratamiento materno con penicilina ahora, observar al paciente en neonatología, iniciar tratamiento en cuanto presenta algún síntoma, tratar al recién nacido, el cultivo de la madre positiva. Habíamos dicho, si bien está todo bien, la madre está intacta, lo que sea, tenemos un dato que es que el hijo anterior tuvo SGB, ¿sí? Se hizo una bacteriemia por SGB. O sea que esa era una de las causas por la que yo hacía la profilaxis antibiótica intravenosa. Por lo tanto, inicio el tratamiento con penicilina a la mamá. Después del parto no, porque es un tratamiento incompleto. Observar al paciente neo, si el bebé nace de 38 semanas, ¿sí? Y no tiene ningún síntoma, lo puedo controlar y nada más, y no hace falta que esté neo, puede estar con él, ¿bien? Y tratar al recién nacido si el cultivo de la madre positivo, directamente no espero el cultivo tampoco, o sea, tratar al recién nacido depende del recién nacido, ¿sí? Y a la madre la trato por el antecedente que tiene en su reto. Esto es lo que hablábamos previamente. Bien, vamos a las dos últimas. Tenemos un recién nacido prematuro de peso adecuado para la edad gestacional que presenta desde el nacimiento manifestaciones clínicas y de laboratorio compatible con CES. Como antecedente presenta los siguientes factores de riesgo obstétrico: rotura prematura de membranas, fiebre materna intraparto y poli. Ante la sospecha de sepsis por SGB, ¿cuál de los siguientes antibióticos es de elección? O sea que nosotros tenemos una madre que el bebé es prematuro, que tiene
que desde el nacimiento tiene manifestaciones clínicas, y la madre ya estaba cursando un signo de COVID, ¿sí? ¿Con qué lo tratamos? Con cefotaxim, ampis, ceftriaxona o banco. El tratamiento de elección es la ampicilina, ¿no? Recién nacido combinamos la ampicilina con la agenda, porque si nosotros sabemos que el SGB es uno de los gérmenes más frecuentes, también tenemos la Escherichia coli, que también es el otro germen más frecuente, y la Listeria. Y la Listeria se cubre con gen. Entonces siempre hacemos la sinergia entre ampicilina y gentamicina. Ceftriaxona no usamos, por lo general hasta pasado los 28 días de vida, porque genera, o sea, Robax, como es, tiene mucha afinidad con la albumina, entonces genera mucha bilirrubina indirecta y puede provocar más ictericia. Y la vancomicina la usamos ya cuando sospechamos que la infección puede ser por un poco positivo, por ejemplo, en sepsis tardías, en donde pienso que la infección puede estar asociada a un carácter central. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes manifestaciones puede presentar un recién nacido como consecuencia del consumo excesivo de alcohol durante el embarazo? Hiperbilirrubinemia y policitemia, génesis de displasias renales, malformaciones congénitas cardíacas, hipoplasia del esmalte dental. Bien, a la cabeza son las malformaciones congénitas cardíacas, el síndrome alcohólico fetal puede dar luxación de cadera, ausencia de los pies o los alterados, y las cardiopatía. Y además tienen puede microcefalia, una frente más plana, epicanto, ausencia del fin. Bien, bueno, esto es todo. Cualquier cosa, cualquier duda o consulta que tengan, por mail o en el foro o en la plataforma, y lo voy a estar respondiendo a lo que necesiten. Muchas gracias y suerte.